está con nosotros. Si pudiera describir a Patrick con una sola palabra, era amoroso. Decimos juntos, nos casamos cuando teníamos 21, era un hombre de familia. El poquito tiempo que tenía lo pasaba con nosotros. Especialmente cuando ella nació, Lisa nació. Lo que podía hacer para ayudar y protegerla, eso es lo que él quería hacer. Por eso es que me enamoré de él. Y se dio cuenta que él podía lograr eso y volar. Si él se unía entonces el ejército, se tomó su trabajo muy en serio. En todo el tiempo que estaba en casa, él también le contestaba a esa niña. Éramos su mundo. Patrick fue a Irak en el 2004. Su unidad la llamaron para hacer una búsqueda y un rescate. Él chocó por tratar de salvarle la vida a otras personas. Ese era el tipo de persona que él era. Yo perdí, mi esposo estaba adormecida, perdí a mi mejor amigo y mi hija perdió a su padre. Al perder el papá, devastó nuestras bases. Ahora le dije a Lisa, ¿qué hacemos? Hillary Clinton y sus acciones en el Senado sacó más dinero y me permitió concentrarme en mi hija y en mí para sanarnos, para darle una casa estable. Lo que Hillary ha hecho por nuestra familia y otras familias militares no se pueden describir en palabras. Ella entiende lo que necesita nuestro país. Hace 12 años entendió lo que nuestras familias necesitaban. Ella tiene esa capacidad de realizar las cosas y exactamente es lo que uno quiere en una presidenta. Démosle la bienvenida a Jamie Dorff de Leander, Texas. Gracias. Nunca olvidaré el momento en cuando escuché que el helicóptero de Patrick no regresó. En un momento la vida que conocía se destruyó. El compañero que amaba murió. El padre de mi hija se le escapó para siempre. Nunca me sentí más asustada ni más sola que ese día. Me preguntaba lo que serían las Navidades y los cumpleaños de ahora en adelante, pero aún muy lejos del país, una senadora de los Estados Unidos estaba pendiente de personas como yo y otras como yo también. Esa persona era Hillary Clinton. Antes que Hillary tomara posesión, las familias de los soldados fallecidos en guerra eran $12,000 los que recibían. Cuando uno tenía que crear una hija por su cuenta o enterrar a su esposo y reconstruir su vida desde ese escombro, 12,000 no ayudan en nada. Hillary entendió, así que hizo algo sobre eso. Sin nada, ni fanfarra ni nada, fue y habló con los otros partidos y le hizo al Congreso que subieran entonces esos beneficios de sobrevivientes a $100,000 y logró una gran diferencia en el mundo para todos. Cuando veo en el pasado ni siquiera me di cuenta quién era responsable de eso. Y cuando aprendí y supe del trabajo de Hillary, no la vi como demócrata o republicana. Yo la vi una luchadora por las personas como nosotros, familias como la mía. Ella estuvo basándose en el principio que las tragedias familiares no deben ser una tragedia financiera también. Hoy, mi hija está completando el bachillerato. Yo estoy completando mi título en gestión de emergencias y crisis para poder servir a mi país lo mejor que pueda. Y nuestra familia lo está logrando, paso a paso, día a día. Hillary Clinton ha luchado por familias como la mía, uno y cada uno de los días de su carrera. Esta es una mujer que nunca he conocido, una vida que no puede ser más diferente que la mía, son extremadamente diferentes, pero aún así apoyó a mi familia y me apoyó a mí una y otra vez. Hillary siempre ha estado conmigo en malos momentos y en los buenos. Y por eso yo estoy con ella.